a esta sesión virtual. Yo soy Ignacio Maroto, soy el decano asociado de la escuela. Los que estéis con la asignatura de e-commerce, pues justamente me tenéis ahora de profesor practitioner. Y los que hayáis estado trabajando en el Executive con los Business Plan también me conoceréis. Veo que ya hay gente, ya tenemos gente entre nosotros. En realidad esta sesión está más planteada como una sesión para que nos podáis contar vuestras dudas, vuestras inquietudes, más que para que sea yo el que directamente os dé algún tipo de charla o de introducción. Sí hay cosas que quiero destacaros con respecto a la plataforma nueva. Bueno, ya recibisteis el viernes una comunicación mía sobre las inquietudes que hemos recibido vuestras en torno a la nueva plataforma y cómo, asumo que lo habéis leído y cómo nuestra intención no es cambiar la metodología, sino afianzar la metodología que ya teníamos. Había un tema que nos reclamasteis, pues prácticamente todas las inquietudes giraban en torno a dos temas y uno de ellos era el de los PDF y ya desde el viernes los tuvimos habilitados. Queríamos que tuvieseis primero un par de días para poder experimentar la parte del acceso a los contenidos vía web y ahora tenéis la opción de hacerlo vía web o vía PDF. Basta con entrar en el contenido web para poder descargarlo, basta con entrar en contenidos para poder descargar los PDFs. Y con respecto al tema que habíais planteado, de que tendríamos que antes se podía responderlos, no se forzaba a responder antes de autoevaluación antes de entrar en el caso, es que lo hemos querido hacer conscientemente porque eso permite que funcione mejor la metodología que tenemos planteada desde siempre. Hay cosas que vais a ir viendo que no se hacen exactamente igual, hay cosas que os van a resultar pues poco intuitivas en esta nueva plataforma. Siempre en los cambios pues hay cosas que tienes que renunciar para conseguir otras cosas mejores. Yo entiendo que estos primeros días, estas primeras 2 semanas seguramente, pues va a ser un esfuerzo para vosotros, porque una cosa que estaba en un sitio ahora está en otro y no se, digamos que hay cosas que tenemos que irnos habituando, pero yo creo que trabajando juntos lo podemos conseguir con bastante facilidad y yo creo que esta plataforma nos da muchas ventajas de cara al desarrollo que podemos hacer en un futuro, del control que podemos tener sobre las cosas y que nos va a permitir de verdad desarrollar la metodología que siempre hemos planteado, ¿no? Pero tampoco quiero monopolizar esta conversación porque lo que quiero es que sea una conversación. No sé si queréis alguno comentarme vuestras impresiones después de estos primeros días de utilizar la plataforma, inquietudes que podéis haber tenido. Luego hablamos, si queréis, con respecto a los foros, cómo van a funcionar, pero antes me gustaría pues, abrir la oportunidad de si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna cuestión que lo pueda expresar. Bien, veo que de momento no os animáis. Buenos días. Buenos días. Mauricio, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vos qué tal? Bien, muy bien. Aquí estamos. Qué bueno. Básicamente la duda principal era la que vos ya comentaste y era los PDFs. Eso siempre es una ventaja, por lo menos en mi caso, porque siempre estoy viajando y yo debo imprimir el material y poder leer durante los vuelos y demás. No es posible estar en línea todo el tiempo pues, para leer el material, entonces creo que eso era como la mayor preocupación al momento. Sí, eso ha quedado solventado. Realmente os queríamos animar a que en la medida de lo posible utilicéis los materiales web porque están diseñados para verlos en la web, pero os damos la opción de que tengáis ese PDF y con eso quede ya resuelto. Cristina está preguntando cómo se activan los casos. Los casos se activan, el debate se ha activado ya automáticamente a las 3 a.m. hora de Florida de hoy lunes. Los tenéis que ver dentro de... Voy a entrar en un curso cualquiera para que lo veáis.
Bueno, no es un curso cualquiera porque justo es uno de los que estoy llevando yo. Dentro de lo que es la plataforma, tenéis el contenido, es lo que viene directamente a la izquierda de la pantalla, que ahí tenéis en las distintas clases. Vosotros veis solamente la clase corriente, que es la clase 1, y si vemos en las distintas pestañas que hay aquí, la cuarta de ellas por la izquierda es debates. Entrando en debates, ahí tenéis el acceso al caso de la semana. Siempre vais a tener un tema que es donde se desarrolla el caso, donde discutís el caso de la semana, y ese es el que vuestras intervenciones están sometidas a puntuación, es donde se evalúa vuestras intervenciones, y siempre va a haber un foro de dudas para cuestiones que podáis tener, inquietudes con respecto a la materia, con respecto al desarrollo del curso, etcétera. Esa va a ser una parte del foro que no ahí no vamos a calificar, porque evidentemente tenéis que acostumbraros a que la mecánica es que para que podáis leer cualquiera de las intervenciones que hay en el foro, primero tenéis que hacer vosotros una primera intervención exponiendo un poco dónde veis que está la situación, haciendo un diagnóstico del caso, haciendo vuestra intervención de manera autónoma antes de leer lo que han puesto vuestros compañeros. Y veréis cómo se desarrolla el foro. Ahí os invito a que una vez que vaya viendo los mensajes, hay posibilidad de ordenar los mensajes. Voy a intentar entrar en otro curso para que lo veáis, porque es un curso que tenemos de prueba. Hay posibilidad de ordenar los mensajes por la ordenación que trae por defecto, que es la cronológica, y entonces veréis primero los... bueno, os lo comento. Veréis primero siempre las últimas intervenciones. La intervención más reciente es la que os va a salir al principio, pero también podéis seleccionar para ordenarlo alfabéticamente por el asunto del mensaje. Y a los profesores les hemos dado instrucciones para que vayan ordenándolo de tal manera que pueden ir construyendo la historia de lo que se está viendo en el caso y lo que se está contando en el caso. Entonces, alternando entre las dos ordenaciones, la cronológica para ver lo último que ha entrado y la alfabética del asunto, vais a poder tener las dos dimensiones del foro. A la hora de responder, pues es como hacíais antes, realmente tenéis la posibilidad de a cualquiera de las líneas o cadenas de mensajes que se han montado, podéis ir respondiendo y vosotros podéis abrir líneas nuevas y el profesor también puede abrir líneas nuevas a las que podéis responder. O sea, eso la mecánica no ha cambiado. Ahora la ventaja es que va a ser bastante más sencillo el poder manejar esto desde cualquier dispositivo. Esta plataforma está mucho más preparada para que podamos entrar en el foro desde el teléfono celular, desde el tablet, y eso nos va a dar más libertad, yo creo, de poder acceder al foro en cualquier momento. No sé si eso responde... A ver... Ah, vale, Cristina, tu problema es que hiciste el test y no se reactivó la lectura del caso. Vale, perdona, no lo había visto. Vamos a ver, sí, ahí lo vemos porque debería haberse activado. Si no se te ha activado es probablemente porque no has pasado todavía, tienes que repetir el test y conseguir al menos el 60% de aciertos. Si has conseguido ya el 60%, ya lo repetiste y ya lo has conseguido, vale, pues ahora te echamos una mano con eso, no te preocupes. Vale, pues ahora te echamos una mano para que puedas entrar. No te queremos dejar sin el caso. No te has perdido mucho, porque llevamos solo desde las 3 de la mañana y son apenas... Ok, muy bien. Nos lo apuntamos de hecho me lo voy a apuntar para ayudarte específicamente. Ahí vamos a tener, vale. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna inquietud más? No sé qué os ha parecido de momento. Aparte asumamos que esto yo hace un momento estaba en una reunión con profesores que ellos también se tienen que acostumbrar a la nueva plataforma y yo ponía el ejemplo de que esto es como alguien que ha estado toda su vida manejando un celular con sistema Android y de repente se compra un iPhone o al revés. Pues nos va a costar un poco, al principio nos va a parecer muy raro y nos va a parecer que esto es un caos y que están las cosas donde estábamos acostumbrados a verlas, ¿no?
pero yo sí os pido un poco de paciencia en este primer curso que estamos haciendo, porque yo creo que a la larga nos va a aportar muchas cosas buenas. Y pues os animo a ser un poquito pacientes. De hecho, incluso he visto y quiero agradecer en los distintos foros que hay, de grupos de WhatsApp que hay, ya hay incluso gente que se ha animado a ayudar a gente que tenía dificultades, con lo cual, pues eso dice mucho de vosotros y de cómo apoyáis los valores de la escuela, ¿no? Que os adelantáis a nosotros a decir, mira, esto se ve por aquí. Pues ahí quería agradecer a los que lo han hecho. Y no sé si queréis plantearme más cosas, más inquietudes. Para eso está esta sesión, básicamente, para atenderos a vosotros. No sé si hay más cuestiones. Tenemos a varias personas. No sé si alguien quiere compartir un poco lo que es de momento su experiencia. Los PDFs sí van a estar disponibles a partir de ahora desde el jueves, sí. Sí, me lo está preguntando Cristina, y sí, van a estar disponibles desde que se abra la clase. Y los foros de dudas no los quisimos abrir justo al principio de la clase para no liaros más todavía, pero el foro de dudas que está diferenciado del foro del caso, ese lo vais a tener también disponible. A partir de la segunda clase lo vais a tener disponible desde el principio de la clase, para que si surge alguna cosa en el fin de semana antes de que empiece, el foro lo podáis plantear. Vale. ¿Más cuestiones, más comentarios, más cosas? Mira, sí, tengo otra, Adelante. más un comentario que una duda. Dentro de el chat del grupo, yo no he llegado al test de marketing aún, pero mucha gente comenta que las preguntas no tienen mucho que ver con las lecturas o el tema. Hemos Cabe la recibido algún posibilidad... comentario en ese sentido. Yo en un curso, de hecho, tuvimos un problema con el test y efectivamente es que no figuraba el test que tenía que figurar, pero en el caso de marketing no hemos visto eso. Y os vamos a pedir que en las preguntas que veáis que no tienen mucha relación con la asignatura, que nos hagáis llegar qué preguntas son o una copia de la pantalla o algo así para que lo podamos ver, porque realmente sí que tenemos conciencia de que el test de marketing tiene que ver con marketing, pero bueno, ahí a lo mejor pues vamos a verlo, ¿no? Sí que he visto que había algunas dudas al respecto y nosotros hemos comprobado y sí parece que era el test que tenía que ser, ¿no? Entonces, vale. Vale, ¿qué más cosas? ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo creo que realmente la inquietud más grande que teníais, que habíamos detectado, era la de los PDFs y claro, como ahora tenéis los PDFs, pues esa se ha resuelto, ¿no? Entonces ahora ya nos podemos ocupar de realmente las cuestiones que tienen que ver con la propia plataforma. Que yo entiendo que eso va a ser un esfuerzo para vosotros, también para los profesores, ¿eh? Vale. Si me preguntáis por aquí, Cristina pregunta si esta semana va a ser igual de intenso como veníamos trabajando o va a ser un poco más laxo mientras la conocemos. Vamos a ver, ahí incluso algunos nos habéis planteado, ¿se podría ampliar esta clase? El problema de si ampliamos esta clase es que nos vamos ya, no tenemos hueco por la semana presencial, ¿no? Entonces, y tampoco creo que tenga mucho sentido. Yo creo que es mejor que vayamos probando esto. Vamos a hacer, les he dado instrucciones a todos los profesores para que tengan en cuenta que esta semana estáis arrancando vosotros también con la plataforma y que no vais a tener el mismo desempeño que vais a tener la semana que viene. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta, por supuesto. Vamos a tener en cuenta que todos nos estamos haciendo a la nueva plataforma. Pero lo que sí tenemos que hacer es mantener el esquema que teníamos ya pensado de cursos y de clases. ¿Hay alguna cuestión más? Me parece de momento. Bueno, independientemente de que tengamos esta sesión, pues las inquietudes que vayan surgiendo y las cuestiones también a través de vuestras tutoras las podéis resolver. Me parece que por aquí me están escribiendo por el chat alguna cosa. Bueno, se ha quedado de momento ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. El foro se activa automáticamente.
el foro se activa automáticamente. Si habéis tenido problemas con el test y no conseguís acceder al caso, nos lo comentáis para que veamos la cuestión. El foro lo tendríais que tener ya abierto, lo tendríais que ser capaces todos de verlo siempre que hayáis tenido ya acceso al caso, ¿de acuerdo? El filtro se pone en el caso y a partir de ahí automáticamente a la hora correspondiente se abre. Sí que tenéis que tener en cuenta por dónde tenéis que entrar, que es dentro de la pestaña de debates. Todo el contenido lo tenéis dentro de contenido, en la pestaña de debates, que es donde están. Ok. Creo que alguien quería hablar, pero ha tenido algún problema. Hola, qué pena, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Adelante? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante. Ok, ya tengo audio. No, es que precisamente estábamos en la pestaña de debates y ahí no observamos nada. Hace unos momentos dijiste que era un tema pues como de configuración todavía de la plataforma, o si debemos hacer algo porque ahí es donde no me queda claro. Vamos a ver, son dos cosas distintas. El caso, el acceso al enunciado del caso, eso se activa. Podrás ver el caso cuando has aprobado el test. El foro se activa automáticamente. Yo creo que no, Noelia, no sé si me puedes ayudar con eso. Yo creo que no hemos puesto ningún filtro de que tengan que hacer el test antes de poder ver el foro, porque de lo que se trata es del... O sea, que tendríais que estar viendo. Sí, porque me equivoqué, no era el caso, sino era el debate el que no tengo activo en este momento. Y ya hice, pues, digamos, la lectura del caso, ya tengo, pues, digamos, se conectó el test como tal, pero si no aparecen todavía los elementos del foro. Vale, pues lo vamos a ver, porque sí que tenías que estar viendo. Ya tendríais que estar viendo. En este momento lo que estoy observando es que sí aparece, pero no aparece ninguna pregunta. Aparece algo que dice como un link, comenzar una cadena nueva. Claro, es que sí, entonces lo estás viendo correctamente. Antes de poder ver ninguna pregunta, ni ninguna cuestión, ni ninguna intervención de tus compañeros, tienes que dar tu versión del caso. Tienes que hacer una primera intervención en la que es tu posición sobre el caso. Entonces, está funcionando correctamente. Lo que ocurre es que antes de poder ver las cuestiones que haya puesto el profesor o los mensajes que hayan puesto alguno de tus compañeros, antes tienes que dar tu propia versión del caso, hacer un pequeño diagnóstico de lo que ocurre y por dónde crees que va. Ok, me queda muy claro. Gracias. Muy bien. ¿Qué más cuestiones tenemos? Parece que hay mucho más. Si vemos la necesidad, se puede hacer otra sesión más adelante. ¿Hay alguien por ahí? No sé si Joana quería decir algo o alguien quería decir algo. ¿Nadie de momento? Bueno, yo siempre suelo decir en estos momentos que o la cosa está perfectamente clara o está absolutamente oscura y nadie sabe nada cuando hay tan poca intervención, ¿no? Pero bueno, quiero decir, si en este momento no surge, pues a través de vuestras tutoras podéis expresar todas las inquietudes que tengáis y si fuese necesario, quiero decir, mi disponibilidad para tener otra sesión, si la semana que viene o en otro momento vemos necesidad, pues por supuesto la tenéis, ¿no? No sé. No veo que haya... Parece que de alguna manera no hay nuevas inquietudes o no hay más comentarios. ¿Aló? Sí, adelante, Alejandro. Digamos que en la versión anterior había la posibilidad de uno preparar el foro, ¿cierto? Cada caso se cerraba con unas preguntas del profesor y era pues más o menos lo que se iba a tratar durante el foro. En esta versión vi que ningún profesor, digamos, que hacía algunas preguntas para desarrollar.
Eso quiere decir que, digamos, todos los lunes nos vamos a encontrar con algo y tendremos que ir preparándolo en el camino, o cómo va a ser la metodología. La metodología, la metodología es un poco la misma que teníamos. El caso lo tenéis que preparar vosotros durante el fin de semana. Sí. El caso normalmente, el primer paso del caso va a ser hacer un diagnóstico de cuál es el problema, cuál es la decisión que hay que tomar, cuál es la cuestión que hay que sobre la que hay que decidir. Y sobre eso, pues analizar con los datos que vienen en el caso cuáles son las alternativas y por qué alternativa a priori pues os orientáis que haya que optar, ¿no? Y ese trabajo lo tenéis que hacer vosotros durante el fin de semana. La diferencia está en que no os vais a encontrar no os vais a encontrar con las preguntas del profesor antes de que hagáis vuestra trabajo que habéis hecho durante el fin de semana. No vais a ver, hasta que no lo publiquéis vosotros, ese trabajo no vais a ver las orientaciones del profesor con las cuestiones, ni vais a ver tampoco las respuestas que han hecho el resto de vuestros compañeros. Para romper un poco la dinámica que teníamos de que, claro, había cursos donde había auténticas carreras para ser el primero en intervenir, entre otras cosas porque en cuanto uno ya daba las 2 o 3 pautas principales sobre el caso, pues como que parece que no había mucha oportunidad de seguir comentando, ¿no? Y de esta manera tenemos la garantía de que podéis dar vuestra visión del caso de una forma totalmente independiente de lo que ha dicho el resto de vuestros compañeros, y tenemos esa primera versión. Y el profesor, por supuesto, que irá poniendo otras cuestiones, irá guiando, irá moderando el caso, pero ya sobre la base de que contamos con una primera aproximación del caso de manera individual por cada uno de vosotros y de manera independiente con respecto a vuestros compañeros. Ese es el planteamiento de que tengáis que hacer una primera intervención antes de poder ver lo que hay publicado en el foro. Me preguntan que si para hacer la primera intervención hay que iniciar una cadena. Efectivamente, de lo que se trata es exactamente de eso. Antes de poder ver nada de lo que ha escrito nadie en el foro, tenéis que iniciar vosotros con una cadena con ese trabajo, con la expresión de ese trabajo que habéis hecho durante el fin de semana, que no tiene por qué ser una cosa muy, muy, muy larga, muchísimo menos, pero sí pues plantear de una manera muy sucinta dónde veis que está el problema y cuáles son las posibles alternativas, incluso si queréis plantear pues qué alternativa puede ser mejor, también se puede hacer. No sé si eso responde a tu pregunta. Era Alejandro, ¿verdad? Sí, la mía sí. Vale. Hay otra pregunta más que me están pasando sobre las preguntas de participación. Sí va a haber preguntas de participación en esta nueva versión, pero las vamos a tener a partir de la segunda clase, porque no queríamos, hemos querido ir introduciendo las cosas de una forma un poquito más gradual. Sí que va a haber preguntas de participación, las tendréis publicadas el jueves de esta semana con respecto a la clase 2, porque vamos a arrancar con la clase 2. Tendréis una serie de lecturas de tendencias sobre las que van a versar esas preguntas, pero esas preguntas, como siempre, no van a ser preguntas de verdadero y falso, de correcto e incorrecto, sino que serán cuestiones de opinión. Y sobre vuestras respuestas tendréis el lunes un vídeo corto del profesor practitioner que os va a comentar un poco sobre el resultado de vuestras respuestas y por dónde van. Y van a versar sobre unas lecturas de tendencia que os vamos a facilitar al iniciar la clase. Es decir, dentro del esquema de ese trabajo que hacéis en el fin de semana, una parte va a ser responder a esas preguntas. Las tendréis que responder antes de iniciar el caso, en esa fase de autoestudio de... No sé si hay más cuestiones, dudas, inquietudes. Sí. Sí, adelante. ¿Puedo hacer una recomendación? Sí, cómo no, por supuesto. Ok. Digamos que crea un poco de confusión cuando uno tiene que leer las lecturas ahora en la versión PDF más la versión web, ¿sí? Eso va cargando una barra de porcentaje de avance pues dentro de la materia, ¿ok?
digamos que crea un poco de confusión porque ahora hay que entrar o hay que ingresar a los dos, al web y al PDF, pues para que la barra pueda mostrar un porcentaje acorde a lo que uno está haciendo. Sí. No tiene ningún sentido, pues digamos, esos porcentajes en cada lectura, porque finalmente lo que va a definir que pueda seguir avanzando va a ser el test. Entonces, pues mi recomendación sería no marcar, que no haya necesidad de marcar las lecturas, además, porque si tú no marcas las dos, pues no te deja seguir, yo las dejaría así abiertas y simplemente dejaría que el test sea como el filtro, porque pues las lecturas finalmente no tienen ningún filtro. Si tú no lees la lectura, no puedes contestar el test. Sí, es importante. Sería como mi recomendación. Sí, no, vamos a ver cómo lo podemos administrar, porque en principio, o sea, el saber que habéis tenido el progreso de ver o acceder a las lecturas sí que es importante para los profesores y para todo el seguimiento del curso. Pero ahí sí que te doy la razón que no tendríamos que ver la forma de que no se duplique, ¿no? Que os obligue a entrar tanto en el acceso web como en el PDF. Ahí sí que creo que es una buena recomendación. Vamos a verlo cómo lo administramos. No influye en ningún caso influye en la nota. No es una cosa que se tenga en cuenta, es más para el seguimiento, para que nos permita ver pues el progreso que habéis tenido, que es algo que teníamos también antes, pero sí, estoy de acuerdo contigo que ahí hay una duplicidad que tenemos que trabajar. Hay otra pregunta de Cristina, sí, en principio, que una de las materias está, bueno, sí, efectivamente, vamos a ver, el test le hemos puesto un límite de 2 horas, pues un poco por ponerle algún límite, porque las 5 preguntas que tenéis, pues lo lógico es que si uno se lo toma con mucha calma, en media hora esto debería estar resuelto. Lo de 75 horas, pues estoy de acuerdo contigo que no son en absoluto necesarios, ¿no? Eso es un comportamiento anómalo que sí te pediría, Cristina, que nos digas en qué curso ha pasado para que lo miremos, porque sí, efectivamente, se pone un reloj de tiempo de 2 horas, pero no por otra cosa, sino por poner un límite, ¿no? Por poner por cuestiones de la propia, o sea, de orden dentro de la propia plataforma. Muchas gracias, Marketing Internacional, porque eso no debería pasar. Sí, quiero decir, ponemos ese límite de 2 horas, pero entendemos que a nadie le debería llevar 2 horas resolver un tema. Son solo 5 preguntas y debería ser mucho menos el tiempo. Pues gracias, Cristina, lo miraremos. Lo que estabas diciendo, porque eso de que aparezcan 75 horas es raro. Vale. En cualquier caso, perdonadme una mínima intervención. Esas 2 horas es un tiempo recomendado. O sea, en ningún momento os va a limitar contestar o no el test. Efectivamente, puede estar en 75 horas que os va a permitir continuar con el test sin ningún problema. O sea, no se os va a cortar en ningún momento ese acceso. Además, porque si tú estás realizando el test y te sales y vuelves, ingresas a la hora, el tiempo sigue corriendo. Sí, yo contesté dos preguntas, me salí porque tenía que hacer algo y ingresé a la media hora y el reloj seguía corriendo. Sí, eso, pues, o sea, tampoco es que os queramos limitar con ese tema. Es más una referencia que otra cosa. Sí que cuenta el reloj, pero bueno, ahí también tenéis la opción luego. Quiero decir, si uno, yo sí os diría que cuando arrancáis el test, pues tengáis más o menos previsión de que lo podéis completar. Más que nada porque puede ser muy lioso, ¿no? Contestar 2 preguntas, luego marcharse, tener que hacer una serie de cosas, luego volver. Si uno entra en el test y lo contesta con una cierta naturalidad, pues no debería interferir, ¿no? Pero como dice Noelia, es más una referencia que otra cosa. Y en todo caso, pues, quiero decir que no son test que sean largos de hacer, ¿no? El poder encontrar por los 20 minutos, media hora que uno necesita para hacer el test, yo creo que es suficiente, es relativamente sencillo que podáis tener esa ventana de poder dedicarlo
pero vamos, no va más allá de lo que ha comentado él. Bueno. No sé si hay algún comentario más, alguna inquietud, alguna duda, alguna sugerencia. Cosas que os hayan gustado, cosas que os esté costando acostumbraros. Bueno, pues tampoco os quiero entretener mucho si no hay más. Si hay más, por supuesto, todo el tiempo que queráis. Pero si no surgen más cuestiones, pues podemos terminar la sesión. No es que tenga prisa, en absoluto, pero creo que hay cosas mucho más interesantes que ver que mi cara. Entonces, sobre todo si no hablo. Entonces, pues sí, si no hay más cuestiones lo podemos dejar y si hay más cuestiones, vale. A ver, parece que hay por aquí... Sí, Cristina dice que todo cambio genera movimiento y que es de ingresar y conocerla. Sí, yo creo que estos primeros cursos van a ser un esfuerzo para todos, para la escuela, para vosotros los alumnos, para los profesores, porque nos tenemos que habituar, ¿no? Es como uno ha utilizado un traje que le estaba muy bien durante mucho tiempo y que pues había cosas que tenía que eran mejorables, otras que funcionaban muy bien, y ahora pasamos a otra ropa distinta y tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Eso nos va a llevar un esfuerzo de habituación, como os decía en mi mensaje, pero bueno, se trata de eso y yo creo que es un tema que nos va a permitir progresar, por lo cual, pues que lo que sí quiero es transmitiros por parte de la escuela nuestra intención de estar con vosotros y de trabajar con vosotros y de atenderos para hacer que este cambio sea lo más liviano posible y que nos permita construir en adelante, ¿no? Y en ese sentido, pues nos tenéis tanto a través de las tutoras, como digo, si más adelante es necesario hacer más sesiones de este tipo, tenéis mi completa disponibilidad para poder hacer el esfuerzo que sea necesario para ayudaros a manejar esta nueva plataforma. Y nada, pues si no hay más cuestiones, muchísimas gracias a los que habéis estado. Estamos grabando esta sesión y la vamos a compartir para que la pueda ver todo el mundo. Y nada, pues que tengáis feliz día y que tengamos un buen estreno de plataforma con el inicio de los casos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.